Bueno, pues hoy invitados por la Fundación FADE, hemos tenido la suerte de tener una ponencia aquí en Murcia sobre educar y amar con humor, donde hemos tratado algunos aspectos que nos pueden servir en nuestro día a día como padres, como maridos, como mujeres, como esposos, para poder introducir algunos elementos que nos sirvan para enfrentarnos a las dificultades del día a día. Empezando por el principio, empezando por educar, pues pensar un poco que no es tan difícil como nos lo han hecho creer. O sea, al final de lo que se trata es educar desde el ejemplo, educar desde una familia que intenta estar estable, adecuada y que intenta transmitir a sus hijos lo mejor que tiene. Yo creo que eso, si lo ven desde pequeños, lo van a tener para toda la vida. Y por tanto es importante conocer bien a nuestros hijos y utilizar dos ejes, que eso un poco lo explico a lo largo de la conferencia, el del amor y el de la exigencia. Por un lado les queremos con locura y tenemos que enseñarles a que se quieran a sí mismos, a que se conozcan, a que sepan cuáles son sus limitaciones o sus defectos, pero también sus virtudes, y por otro lado exigirles, ser capaces de ponerle las cosas un poco difíciles, no dárselo todo hecho, no dárselo todo fácil, porque si una persona lo tiene todo fácil y todo regalado, pues difícilmente se va a exigir a sí mismo y no va a tener capacidad de sacrificio ni de enfrentamiento al dolor, a la dificultad o a la contrariedad. Luego, en el segundo punto, hablando un poco del amor, pues vamos a dar algunas claves sobre la comunicación, cómo podemos resolver los conflictos a los que hoy en día, en esta vida tan ajetreada que tenemos, surgen entre hombres y mujeres, ¿no? en la familia, ¿no? Cómo podemos intentar perdonar o aprender a perdonar cuando el otro se equivoca, también a corregir cuando necesitamos que el otro mejore. Yo que no pronuncio la R siempre digo corregir al que llega y entonces me río a mí mismo, ¿no? Es difícil a veces señalar lo que el otro hace mal, pero tenemos que ser capaces de hacerlo. Y luego, fundamentalmente, querer al otro como es, aceptar sus limitaciones. Porque, como decía antes, lo que ven nuestros hijos en casa, si ven a dos personas que se aman, a dos personas que se perdonan, a dos personas que se esfuerzan por ser mejores, pues nuestros hijos van a salir así. Eso va a ser una especie de disco duro que van a tener ya para el resto de su vida. Y en el tercer punto de la conferencia desarrollo algunas ideas, como muy prácticas, muy sencillas, muy fáciles, que nos pueden servir para hilvanar las dos ideas anteriores. Por ejemplo, el conocimiento que nos lleva a la humildad, ¿no? El ser capaz de que los defectos que tenemos no nos humillen, pero que tampoco los ocultemos, que seamos capaces de reconocerlo. Por otro lado, el relativizar. En una sociedad donde a veces todo le damos una importancia bárbara, nos preocupamos, nos angustiamos por cosas que no tienen mayor importancia. Si aprendemos a que nuestros hijos relativicen las cosas que les suceden, el día de mañana serán menos neuróticos, serán más estables, serán más maduros, serán más felices. Luego también hablaremos un poco de la queja, ese tono de queja continuo que tenemos que aprender a purificar nuestros pensamientos, no estar todo el rato dándole vueltas a la cabeza a las cosas que nos agobian y evitar quejarnos. Tenemos muchísimos motivos para ser felices, para estar contentos y para reconocer todo lo bueno que tiene la vida. Y por último, pues nada, daremos también algunas ideas sobre cómo ser más sencillos que no simples. Tenemos que tender un poco a simplificar las cosas. La educación no es tan difícil, amar no es tan complicado, y conseguir sacar la mejor versión de nuestra familia es una tarea apasionante, pero más fácil de lo que parece. Estas han sido un poco las ideas que desarrollaré en la conferencia de hoy y que espero que todas las personas que puedan escucharla o las que la escuchen luego a través de FADE, pues les sirvan para tener algunas pautas que puedan aplicar en el día a día. Me gustaría también aprovechar la ocasión para decir unas pinceladas acerca de un libro que acabo de publicar titulado La belleza de vivir. Lo he podido acabar de escribir durante la pandemia, ¿no? En pleno confinamiento, y quizá en ese momento de tragedia, de angustia, de dificultad, es donde he podido sacar esas ideas sobre que la vida es mucho más bella de lo que parece. También en esta famosa película de Roberto Benigni, La vida es bella, pues es en un campo de concentración. Quizá muchas veces cuando nos vienen dadas, cuando nos tenemos que enfrentar a todo aquello que nos cuesta, es cuando podemos descubrir todo lo bueno que tiene la vida. El dolor, el sacrificio, la cruz, que decimos, esas cosas que nos cuestan, no son algo angustioso, no es algo que nos tiene que quitar la paz o que nos tiene que llenar de tristeza, todo lo contrario, es una oportunidad para descubrir lo bueno que tiene la vida. Y en el libro hilvano muchas ideas que tienen que ver con esto. No podemos vivir en una felicidad permanente y continua como una especie de, no sé, de estar siempre en la cresta de la ola, porque la vida son altibajos, también hay que gestionar fracasos y también hay que gestionar dificultades, cosas que no nos gustan como son, cosas de nosotros mismos y de los demás. A veces tenemos que convivir con el desamor, tenemos que convivir con la muerte, o tenemos que convivir con no poder luchar contra nuestros defectos, esas cosas de nosotros que no nos gustan. Y a lo largo del libro pues voy desarrollando todas estas ideas, intentando evitar una especie de positividad tóxica, más bien al contrario, una idea madura de que desde el autoconocimiento, desde la aceptación de mis dificultades, desde el conocimiento de cómo soy y de cómo puedo enfrentarme, teniendo estrategias para enfrentarme
a las dificultades del día a día, puede encontrar la verdadera belleza de vivir.